Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, nos habla de un momento en el que Jesús estaba en Jerusalén y los discípulos estaban haciendo algunos comentarios y Jesús mismo les había hecho algunos comentarios de algunas cosas que habían ocurrido. Es como que habían leído el diario de la mañana. Y esto suscitó una serie de reflexiones que para nosotros son muy importantes y muy necesarias. Esto dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué historia esta, no? 2 eventos que ocurrieron contemporáneamente con Jesús y una historia que Jesús les cuenta que está muy relacionada. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Hace unos días atrás había leído en el diario de un falso médico que trabajaba en un servicio de emergencia y este hombre atendía a personas de algunas obras sociales y había un hombre que estaba cursando un infarto y lo vio y le dijo: bueno, no se preocupe, va a estar bien, vaya a una clínica, ahí lo van a ver. Y resulta que le dijeron: pero no lo puede llevar en ambulancia. No, porque en ambulancia tengo COVID, llévenlo que hay tiempo para eso. Bueno, el hombre empieza a cruzar la avenida cercana de su casa y ahí se desplomó, quedó muerto. Y empezaron una serie de investigaciones hasta que se encontraron con que este supuesto médico no era médico. Era alguien que había ayudado como auxiliar en algunas situaciones sanitarias, pero que de ninguna manera él cumplía la función ni tenía la profesión de médico. Bueno, este hombre fue aprehendido, fue apresado, estaba esperando condena y en medio de la condena le habían dado prisión domiciliaria y en esta prisión domiciliaria, en un descuido, el hombre se quitó la vida, se suicidó. No pudo cargar con todo el peso de las culpas que venía arrastrando. Pero antes de tomar esta fatal decisión que jamás debería tomarse, escribió 2 cartas. Una la escribió a las autoridades, pero la otra se la escribió a su hija, que vivía lejos, con quien no tenía tanto contacto, y le puso lo siguiente: mi amor, sé que estás muy enojada conmigo, sé también que crees que lo merezco, pero vos sabés que estoy arrepentido y que te amo como nunca antes amé. Y esta frase me llamó la atención. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Me imagino el pesar que este hombre tenía y esta última frase: ojalá pudiera volver atrás, ojalá pudiera correr el dial, ojalá pudiera rebobinar la cinta y regrabar mi vida. ¿Cuántos han tenido alguna vez el pensamiento de querer volver el tiempo atrás? A ver, levanten la mano. Bueno, hice esto, si hubiera podido retroceder unos minutos, viajar por el túnel del tiempo y volverlo a hacer.
Pero lamentablemente lo hecho está, como Pilato hubiese dicho, lo escrito, escrito está, lo hecho está y no hay nada que se pueda borrar. Por eso es muy importante que no lamentemos lo que ha ocurrido, que tratemos de restaurarlo en alguna manera si algo se puede restaurar de algún mal hecho del pasado, pero en especial lo que mañana será pasado, hoy es presente. Mañana puedo llegar a decir, ojalá pudiera volver atrás, ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ojalá, de aquí a unos meses diría, ojalá pudiera retroceder el tiempo a este día. El asunto que este día, hoy lo tengo en mis manos. El asunto que este día, hoy puedo tomar las correctas decisiones. Este hombre se dio cuenta que dejó pasar la única oportunidad que tenía de hacer las cosas bien. Y un día las hizo mal, y al otro día las siguió haciendo mal, y al otro día las continuó haciendo mal. Bueno, algo parecido o relacionado con esto es lo que Jesús hablaba con los discípulos. La verdad que fue una cosa traumática lo que Pilato había hecho. Resulta que en los tiempos de Jesús los israelitas estaban distribuidos en el sur, todos los judíos, y en la zona bien norte, bien alejada, los galileos. Y los galileos siempre eran el grupo revoltoso, eran mal hablados, eran brutos, eran hoscos, pero entre los galileos solía haber personas que no les gustaba el gobierno de Pilato. Pilato era un representante del gobierno romano, entonces lo resistían. Y cada tanto armaban alguna guerrilla, alguna cosa por el estilo. De hecho, estaban los famosos celotes o cananistas, entre los que estaba uno de los discípulos del Señor, Simón el celote o Simón el cananista, que pertenecían a este grupo que obviamente cuando pasaron a las filas de los apóstoles dejaron el oficio. No piensen que continuó con esa tarea. Bueno, empezaron a comentar mientras Jesús estaba en Jerusalén, ¿viste lo que pasó? Pero qué cosa terrible, estos galileos se fueron a ofrecer sacrificio al templo, ahí estaban todos reunidos, estaban adorando a Dios, estaban sirviéndolo. En ese momento no estaban haciendo nada malo y mientras estaban degollando el cordero del sacrificio, Pilato entró con sus tropas y los asesinó a todos. Los encontró en el momento justo. ¡Qué injusticia! ¿Cómo Dios no impidió esto? ¿Qué ocurrió? Y nunca falta, ¿no? Aquel que trata de calmar la conciencia y que dice, por algo habrá sido. ¿Viste cuando a uno le pasa algo? Oh, por algo será la voz de la sabiduría sacada no sé de qué infierno, ¿no? Por algo será esto, quién sabe en qué andaban. Y bueno, sí, no andaban en algo muy, muy bueno, pero Jesús inmediatamente introduce la otra pregunta. Dice, ¿ustedes piensan que estos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? Simplemente lo que les tocó, pero si no se arrepienten, todos van a tener este fin. Un fin cruento estaba planteando. Ahora, más traumático parecía esto otro, porque hablar de los galileos era hablar de la gente de más allá, la gente que es distinta. Y cuando vos ves que a una persona que es muy distinta a vos le pasa algo, decís, y bueno, porque era así, ¿no? Pero cuando le pasa algo a la gente como uno, cuando nos pasa algo a nuestros semejantes, a nuestros pares, nos sentimos peor y esto es lo que Jesús cuenta. Les dice, y estos judíos que estaban acá, estaban en Jerusalén, estaban caminando, eran judíos piadosos, eran gente buena, no eran judíos de segunda categoría, estaban ahí y están pasando por la única torre, el único edificio de alto después del templo que hay en Jerusalén, y cayó y los aplastó. Vos imaginate el único edificio alto que hay ahí y vos estás pasando en el momento equivocado, en el lugar equivocado y plum, te cae. Dice, son más culpables que el resto de los judíos. Y Jesús vuelve a decirles,
De cierto les digo que si no se arrepienten, les va a ocurrir lo mismo. En otras palabras, Jesús les dijo que estaban en la misma condición todos, que todos estaban por igual, e inmediatamente introduce la parábola de la higuera estéril. Una higuera que estaba también en el lugar equivocado. Y te cuento por qué. Lo primero que nos enseña esta parábola es que nosotros estamos por gracia. Hoy estaba escuchando la grabación de un hermano muy querido, Claudio Carbonell, que Dios lo guardó de una fatalidad. Estaba trabajando, se subió a un tachito para evitar la escalera y pierde el equilibrio, cayó y le cayó en la cara un tubo de oxígeno. Estaba en el piso y ¡pum! Era para que se rompiese el cráneo. Bueno, ni un hueso de la cara. O sea, comprobamos que Claudio es un cara dura. La esposa dice, va más allá y dice cabeza dura. Y podemos reírnos de esto. Podemos reírnos porque está con la cara magullada. Así que cuando lo vean, pregúntenle quién te pegó. Para sentir un poco mal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que está bien y podemos bromear. Pero hoy charlando con él, en la grabación me pone, Dios me dio otra oportunidad. Y yo le digo, Claudio, otra oportunidad, tan mal estás que te dio, tan mal estás viviendo. Yo diría que Dios todavía tiene un plan con vos. No, y era lo que él quería decir. Pero todos tenemos las grandes oportunidades en el momento. Cuando uno está consciente que está por perder la vida, es cuando es consciente de las oportunidades que tiene y las oportunidades que puede perder. Pero lo cierto es que estamos por gracia. Él, al decir eso, estaba diciendo, una vez más la gracia de Dios se manifestó. ¿Podés creer que no te pasa nada porque sos bueno? ¿Podés creer que nunca te dieron una paliza porque tenés cara linda? ¿Podés pensar que nunca te robaron porque tomás los recaudos suficientes? ¿Podés suponer que no te enfermás porque te vacunaste contra todo, hasta contra la fiebre aftosa? ¿Podés pensar que no perdés el trabajo porque sos un buen trabajador? Pero todas estas son condiciones que nos permiten ser buenos administradores de lo que tenemos. Sin embargo, si estamos como estamos, es por la pura gracia de Dios. Porque todos hemos nacido en la misma condición de pecadores, todos hemos nacido sueltos y separados de Dios. Esto era lo que pasaba con la higuera que estaba en medio de una viña. ¿Qué hacía una higuera en medio de la viña? Lo mismo que hace un pecador en medio de la hermosa creación de Dios. ¿Sabías que la creación de Dios es maravillosa? Pero vos y yo somos virus en esta creación. ¿Por qué? Porque estamos sueltos de la voluntad de Dios y vamos haciendo nuestra vida de una forma más caótica. Gracias a Dios que la gracia nos recibió y estamos dentro de la gracia de Dios y estamos adheridos, estamos injertados en la vid que es el Señor, y esto entonces nos exime, pero estamos por la gracia de Dios, así como la higuera estaba en medio de las vides. ¿Por qué? Porque las higueras nacían naturalmente. En cualquier lado uno se encontraba con una higuera. De hecho, cuando Jesús estaba por entrar triunfalmente a Jerusalén, encontraron una higuera, estaban tratando de ver si había higos, no era tiempo de higos, pero ojalá hubiese algún higo o algún higo, pero estaba en el camino la higuera. Creció como una planta silvestre. Ahora las vides había que cultivarlas. Había que tratarlas muy, muy bien. Así que los dueños de los viñedos buscaban que la tierra rinda al máximo, porque si yo trabajo de los viñedos, quiero que los viñedos produzcan. Entonces no quiero dejar rincón sin que haya una vid que produzca, una vid que dé fruto. Así que reservar un rincón en el que podría plantar una vid para no quitar esa higuera que está en ese lugar, es una verdadera gracia para la higuera. Ahora, si algo está de pura gracia, si la higuera estaba de pura gracia, lo que se podía esperar es que al menos dé fruto. Nosotros lo tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos, pero no porque le caímos simpáticos a Dios, sino por la pura gracia de Dios. Esto quiere decir entonces
que si bien vos tenés tu salvación por la pura gracia de Dios, hay una expectativa que Dios tiene acerca de vos. Ya que Él te salvó, por lo menos da fruto. Decirle al de al lado, por lo menos da fruto. Hace algo por lo menos. Pero ¿por qué cuenta Jesús esta historia de esta higuera que estaba en el lugar equivocado y estaba en el momento equivocado? Porque hacía 3 años que había una expectativa, que diese fruto, no lo estaba dando. Entonces se le empieza a echar abono y regar. Lo bien que se habrá sentido la higuera esta diciendo, cómo me ama el patrón, qué bien que me trata. Y esto es uno de los errores que nosotros solemos cometer. El pensar que nuestra suerte es indicadora del ánimo que Dios tiene hacia nosotros. Si te va bien, crees que Dios está contento con vos. Y si no te va tan bien, crees que Dios no está contento con vos. Solemos pensar esto. Los otros días estaba hablando con un amigo que tenía que hacer una operación inmobiliaria y por alguna razón había problemas, que en La Plata se trababan los papeles y un montón de cosas. Y él dijo, bueno, me voy a poner a orar a ver en qué estoy fallando. Evidentemente no encontró nada. No estaba fallando en nada, pero son las cosas que pasan. Sin embargo, nosotros creemos que si nos va bien es porque Dios está contento y si nos va mal es porque Dios está enojado. Y este es un pensamiento muy infantil, es un pensamiento de los niños. Los que no conocen a Dios también les ocurre lo mismo. ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Que me está pasando esto? ¿Que me está pasando lo otro? Esto es hasta una herencia del paganismo que decía, hoy los dioses están enojados, por eso tenemos tormenta. No dice, no, yo no soy pagano. Que San Pedro está corriendo los muebles, sí, pero no los dioses paganos, ¿no? Ahora nosotros sabemos muy bien que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, cada circunstancia que nos rodea, sea agradable o desagradable, sea ganancia o sea pérdida, nos conduce al propósito de Dios. Sabemos que para los hijos de Dios no existe castigo retributivo. Es decir, no hay castigo que Dios nos expenda para tratar de subsanar alguna deuda que tenemos con Dios. Porque esto es otro de los pensamientos equivocados que tienen las personas, ¿no? Primer pensamiento equivocado, si me va mal es porque Dios no me quiere o Dios está enojado. Segundo pensamiento equivocado, si me va mal es porque Dios está cobrando alguna cuenta que yo todavía no le pagué. Hay personas que viven perseguidas pensando que Dios está por cobrarles alguna factura. Hay personas que están diciendo, este es el momento de la venganza de Dios. Hay personas que dicen, me ocurrió esto desagradable, yo creo que Dios me está cobrando la cuenta. Sí, es por esto que hice esto, como si Dios fuera un Dios vengativo, como si Dios fuera un Dios rencoroso. Y Jesús fue muy claro cuando dijo que Dios hace salir el sol sobre ¿quiénes? Sobre hinchas de Boca y sobre hinchas de River. ¿Viste? Hablé de los dos bien, de fútbol no quiero hablar, el sub-20 le fue mal, con Nigeria. Dios hace llover, hace salir el sol sobre justos, injustos, buenos, malos. Las diversas circunstancias de la vida simplemente nos hacen crecer en el conocimiento de Dios. Aún en esos momentos difíciles, esos momentos duros que no nos gustan nada, son las grandes oportunidades en los que aprendemos a conocerlo más a Él. Otras veces algunas consecuencias que sufrimos son justamente acciones desagradables que Dios va procurando en nosotros para que evitemos algunos caminos. Es lo que se llama la corrección de Dios. Y muchas veces la corrección de Dios es desagradable. Cuando Balaam iba a maldecir a Israel y Dios le había dicho de entrada que esto no podía ser y finalmente Balaam pregunta por segunda vez porque tenía ganas de recibir el dinero maldiciendo a Israel, ahí entonces Dios le dijo, bueno, haz lo que quieras, porque esto es lo que nos pasa a los seres humanos. Cuando tenemos deseos muy fuertes, nos cuesta escuchar a Dios y dudamos de la palabra que Dios nos dio una vez y para siempre. Y nunca le preguntes 2 veces al Señor,
Porque lo que te dijo una vez y para siempre hay que creerlo por fe. Si vos le preguntas 2 veces, Dios va a decirte, hacé lo que quieras. Y cuando Balaam hizo lo que quería, se subió arriba del asna y el asna le iba golpeando contra ese camino de vides que estaban, se iba raspando las piernas hasta que finalmente empieza a pegarle en la cabeza al asna y Dios le hace hablar el asna, diciéndole, ¿qué te pasa? Ahí el hombre dice, estaba caminando en contra de la voluntad de Dios. Muchos dolores son porque estamos en contra de la corriente de Dios y esto Dios lo hace para evitar, pero no por una vendetta, no porque nos tiene bronca. Si nosotros necesitáramos algún castigo por algún pecado cometido, entonces la sangre de Cristo no es suficiente para los pecados. Si vos estás creyendo que Dios te la tiene jurada y que en algún momento te va a venir algún problema por eso que hiciste, entonces no tenés la suficiente confianza en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no pienses que las cosas que ocurren son producto del enojo de Dios o de la alegría de Dios. Hoy Dios está contento, bailemos. No, simplemente son cosas que ocurren porque están dentro de los planes de Dios o porque Dios está trabajando con nuestras vidas. Pero lo que tenemos que sí saber, que cuando estamos pasando por momentos de bonanza, cuando estamos pasando por momentos de abundancia, cuando estamos saliendo de las tormentas, y empezamos a disfrutar cierta paz, eso no significa necesariamente que Dios dice, listo, ya está, aprobaste, ya te ganaste todos los premios, viví la vida que quieras, porque ahí es donde estamos frente a la gran oportunidad y te lo explico. Esta higuera iba a quedar 1 año más. ¿Por qué? El viñador le dijo al amo, déjamela 1 año más. Iba a acabar, la iba a abonar, porque las higueras normalmente dan fruto una vez al año como cualquier árbol. Está la temporada de dar frutos, entonces decirle, dame 1 año más, estaba diciendo, dale una oportunidad de dar fruto más. Abrirle una nueva oportunidad. En esa nueva oportunidad, la higuera iba a recibir atenciones que antes no recibía. Me encantaría poner palabras en la boca de las vides vecinas de la higuera. Imagínate, la vid creyente le dice a la otra vid creyente en un culto de avance cristiano, ¿viste la torranta esta? Mirá cómo la trata Dios a esa carnala. A nosotras nos poda, producimos fruto con tanto esfuerzo y nos lo saca. Nos vuelve a sacar cuando producimos nuevamente, nos tiene atadas, no nos deja crecer lo que queremos crecer, ¡pum!, nos poda, nos tiene a todas amontonadas, no nos riega tanto, pero a esta desgraciada todos los días la riega, todos los días la abona, qué injusto que es el amo. Toda coincidencia con la realidad es pura casualidad. Pero a veces cuando veo a un creyente, qué injusto que es Dios. Yo lo conozco a este tipo. Y mira, cambió el auto el desgraciado. Y yo ni puedo emparchar la bicicleta. Mirá, se ve que va a una buena peluquería la fulana, ¿eh? Mirá cómo se alisó el pelo. Colágeno. Y mirá yo. Y no puedo tirar mucho, me quedo el pelo en la mano. Qué injusto que es Dios. Lo que estas vides no sabían es que todo el bienestar temporal de esa higuera no respondía a un favoritismo, a una parcialidad o a una injusticia. Porque al cabo de 1 año,
Esa higuera que era tan bien tratada, si no daba fruto, sería arrancada y quemada mientras las vides seguirían permaneciendo en paz en ese lugar. En la iglesia de Tiatira ocurrió algo parecido, pero esta vez hablando con humanos. Había una mujer Jezabel que se decía profetisa, que seducía a los siervos de Dios y les enseñaba a fornicar. Y la iglesia la toleraba, ¿no? Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Claro, decía que hablaba de parte de Dios y parece que cuando uno invoca a Dios ya es intocable, ya no se le puede señalar una equivocación que está cometiendo, ella era más que equivocación. Y cualquiera podría decir, ¿y cómo Dios permite esto? Y ahí el Señor dice, he aquí yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse. Sin embargo, sabiendo que no quería arrepentirse, le dio tiempo para que se arrepienta. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Qué hace que me pasen a mí tantas cosas? Y yo estoy buscando y los otros no tanto. Pero a veces nos refugiamos cuando estamos pasando un buen tiempo, nos refugiamos en nuestro bienestar, pensando que nuestra alegría significa que Dios está contento con nosotros y que no es día de examen. Pero a veces los días de abundancia, los días de bienestar, los días de tranquilidad, los días de paz, los días de prosperidad, también pueden ser días de examen. Quizás estamos frente a la última oportunidad, estamos bien, pero estamos frente a la última oportunidad de dar fruto. Quizás estamos frente a la última oportunidad de perdonar. Quizás estamos frente a la última oportunidad de pedir perdón. Quizás estamos frente a la última oportunidad de buscar a Dios. Tal vez estás frente a la última oportunidad de predicarle a aquel amigo, porque pasado mañana ya no va a estar. Quizás estás frente a la última oportunidad de santificar tu vida. Quizás estás frente a la última oportunidad de ordenar tus caminos. Quizás estás frente a la última oportunidad de abandonar esa mala costumbre, ese pecado. Quizás estás frente a la última oportunidad de servirle. No estoy diciendo de que mañana Dios te vaya a destruir. No estoy diciendo que Dios mañana te vaya a quemar. No estoy diciendo que Dios vaya a tomar cosas drásticas. Lo que sí te estoy diciendo que el bienestar de un cristiano no significa necesariamente que Dios está feliz con él. Dios sigue teniendo expectativas de nosotros. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer hoy, tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez dejemos pasar esta gran oportunidad y la hayamos perdido para siempre. Y ahí es cuando estaríamos pensando para nosotros, ¿cómo me gustaría retroceder el tiempo? ¿Cómo me gustaría volver para atrás? Pero ya no puedo. ¿Cuántas veces me ha pasado? 50 años de creyente, de padres que en sus tiempos que sus hijos eran pequeños no tomaban con seriedad una vida de búsqueda de Dios, una vida de lectura de la palabra, una vida consagrada al Señor. Y sus hijos de pequeños iban fotografiando estas cosas. No eran que eran padres malos, vivían en tibieza. Hoy a esos hijos se les pegó la tibieza. Se les pegó la indiferencia espiritual. Y me ha tocado hablar de vez en cuando con algún padre que me ha dicho cómo me gustaría volver atrás y corregir algunas cosas. Personas que perdieron amigos abruptamente por tragedias de la vida y no tuvieron la oportunidad de hablarles de Jesús porque no la tomaron, porque no la aprovecharon. Y hoy dicen, ¿qué puedo hacer? Uno de los que me predicó el Evangelio a mí
siempre lamentaba y decía, tenía un amigo de andanzas y cuando me convertí a Cristo tomamos caminos distintos. Y muchos años después me lo encontré en la parada del colectivo y empezamos a charlar y no me animé a predicarle. Pocos días después leí en los titulares del diario que había caído bajo las balas en un tiroteo porque era malhechor. Y por mucho tiempo lloró y lamentó el haberse callado ese día. Aprendió la lección, porque cuando me vio a mí no se privó de predicarme el Evangelio. No sé cuántas oportunidades dejaste pasar, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tomes la decisión correcta. No sé por qué el Señor me llamó. Hoy no era el día que tenía que predicar, pero de pronto surgió la necesidad, un hueco, un imprevisto. Yo dije, esta es la oportunidad que Dios presentó para decir lo que Dios quería que dijera. Cierra tus ojos por un momento. Si sos consciente de alguna oportunidad, alguna puerta que Dios te está abriendo, no la dejes pasar. No digas, más adelante. No digas cuando esté mejor. No digas cuando esté peor. Si hoy Dios te está abriendo una puerta, úsala. Úsala. Porque mañana no vas a poder retroceder el dial. Mañana no vas a poder rebobinar la cinta. Si cuando llegues a tu casa te das cuenta que tenés que tomar el teléfono y llamar a alguien para pedirle perdón, no te prives de hacerlo. Si hoy tenés que llamar a alguien para decirle que lo perdonás, que ya no tome distancia de vos, no lo dejes pasar. Pero si hoy tenés que mandarle un mensajito a alguien diciendo, pasaron muchos años y nunca te dije algo que Dios hizo en mi vida y quiero compartírtelo, esta es la oportunidad. No la dejes pasar, porque estás por gracia, estamos por gracia, pero en medio de esa gracia Dios está esperando que demos fruto, porque tal vez estamos frente a la única oportunidad. Padre querido, me cautivaste con este pensamiento hoy y no sé si lo habré transmitido con fidelidad, yo lo deseo hacer así. Pero lo que sí te pido es que tu Espíritu Santo se encargue de mostrar en cada corazón cuáles son las puertas que están abiertas para aprovecharlas antes que se cierren, antes que sea tarde, antes que vengan días malos en los que alguno diga no tengo en ellos contentamiento. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada vida de tal manera que estemos cada vez más cerca tuyo y que seamos creyentes sabios que sabemos aprovechar las oportunidades, hablándolo en términos del Nuevo Testamento, redimiendo el tiempo en estos días malos. Porque si estamos donde estamos no es gratuitamente, sino porque hay un plan y hay un propósito. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.